del seminario menor, pues no tenía ecónomo, éramos 2 sacerdotes solamente y teníamos 120 alumnos, 2 alumnos auxiliares del seminario mayor que nos ayudaban. Me tocaba ir al mercado San José a las 3 o 4 de la mañana los jueves por la verdura, ir el martes a salchichonería La Comercial Mexicana y a no sé qué día la carne de Chedraui o no sé a dónde. Llegó un día, llevaba yo mi carrito, acababa de salir de clases del seminario y me daba tiempo, paso a La Comercial, comprar y me voy. Llego todavía a tiempo de que las monjas prepararan la cuestión de salchichonería, que es rápida. Y entre los anaqueles ahí me encuentro al licenciado Basilio, no de traje, como siempre se le solía ver, con una camisola de esas que se ponían de poquito para el frío, una camisa blanca, sin corbata. Y yo lo saludo efusivamente. Licenciado, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo. ¿Cómo quieres que esté? A mí me extrañó la respuesta. ¿Cómo quieres que esté? Pues sí, le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Cómo quieres que esté? Mira ya. Doña Alicia, su esposa, echándole por los pasillos cosas y cosas al carrito. ¿Cómo quieres que esté? Mira, la señora no piensa que yo tengo que pagar. Fíjate, mira cómo le va echando. Entonces ya caí en la cuenta de que era una broma, pero muy seria, porque tenía que desembolsar. Pero además estaba haciendo mofa de lo que estaba viendo, porque sabía jugar muy bien con esas cosas. Él se divertía muchísimo. Era un juego doble. Mira la señora. Ella no le interesa nada, ni sabe que yo tengo que pagar. Así es que me preguntas cómo estoy, pues mira cómo estoy. Licenciado, mucho gusto en saludarle. Nos vemos mañana en el seminario. Sí, paso por mi coñac y tenme un cigarro. Gracias por su atención. Muchas gracias, padre, por estas maravillosas anécdotas. A continuación nos va a platicar el doctor Marcelo Ramírez. Él nació el 10 de noviembre de 1940, realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Ha sido catedrático de la Escuela Normal Veracruzana, de la Escuela Superior de México, de la Universidad Pedagógica Veracruzana y de la Facultad de Pedagogía de la UDEM. Durante su etapa estudiantil fue secretario de Acción Cultural de la Federación Estudiantil Veracruzana. Se desempeñó como secretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UDEM. Asimismo, fue subdelegado general de la SEP cuando don Gonzalo Aguirre Beltrán fungió como delegado durante el periodo de 1978 a 1980. Con los gobernadores Dante Delgado, Patricio Chirinos y Miguel Alemán Velasco, participó en actividades políticas, dando así satisfacción a un interés por la vida pública, en cuanto ésta es un instrumento para la solución de problemas sociales. En 1981 es presidente fundador de la Academia Mexicana de la Educación en Veracruz. Actualmente funge como rector del Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire. Doctor, usted fue un alumno destacado en el colegio preparatorio. Cuéntenos, ¿qué recuerda de la relación con su maestro? Muchas gracias. Muy buenas noches
El día 23 de noviembre por la tarde recibí la llamada telefónica del ingeniero Agustín Basilio de la Vega para comentarme de la realización de este homenaje a don Librado Basilio. Me dio gusto escuchar la noticia. Al fin había una iniciativa con fecha definida para recordar una vida ejemplar. En este caso, el término ejemplar atiende con rigurosa precisión a la trayectoria vital de un hombre que fue ejemplo en todas y cada una de las tareas a las que dedicó sus afanes. Y en la tarea más grande de todas, la de hombre, destacó por su integridad y congruencia. A la alegría siguió el sobresalto. Agustín me estaba invitando a ser uno de los 3 participantes en este encuentro de conmemoración de los 100 años del nacimiento de don Librado. Me tocaría hablar, según me dijo, de lo que en términos generales se llama el lado humano de un personaje. Y también me precisó Agustín, como si no se refiriera a mayor cosa, me tocaría hablar del filósofo cristiano. Lo primero parecía relativamente fácil, pues quienes tratamos al maestro Basilio conservamos de él recuerdos y anécdotas donde se retrata su forma de ser, su delicado sentido de la amistad, su fina e incisiva ironía. Pero hablar del filósofo cristiano ya era otra cosa. ¿Hasta dónde podría atreverme a incursionar en tema tan complejo y con qué elementos? Él no fue muy explícito en esta materia. De filosofía hablaba en las clases de esta materia que daba en la preparatoria. Especialmente a mí me gustaron sus clases de ética. Y tal vez habló mucho más en sus clases del seminario, de las que nunca fui testigo. Hoy nos hemos enterado, por lo que ha comentado el padre, que efectivamente ahí sí se explayaba don Librado en esta materia que le llegaba muy de cerca en sus intereses como cristiano. Tampoco dejó que yo sepa algún texto sobre el particular, como en cambio sí dejó muchos textos y obra escrita en su otra gran pasión, que fue la literatura. No quedaba, por tanto, para complementar estos recuerdos, otro recurso que acudir al testimonio existencial y rescatar algunos consejos con los cuales me alentó a buscar la verdad cuando las dudas y el desánimo me carcomían el alma. La propuesta de Agustín me puso en una de esas situaciones en las que nuestra libertad queda restringida al máximo. Solo era posible aceptar y afrontar el riesgo de la invitación. ¿Qué diría que en alguna manera llenara las expectativas de los oyentes? Hablar de un hombre, decir de él cosas esenciales, resulta sumamente problemático. A este respecto, recuerdo siempre una crítica de Nicolás Berdiev a la forma común de escribir biografías
describiendo los actos y logros externos de un personaje. Se preguntaba Verdier, ¿ya esto llaman la vida de un hombre? La vida tal como la entendía y como yo también la entiendo, fluye en estratos más profundos y por ello resulta inescrutable. La mismidad de la persona solo puede ser conocida por su creador, pues ni el mismo individuo consigue la verdadera, la última autocomprensión. Ese es el problema del misterio ontológico de la persona. Fuera de este imposible acceso a la interioridad, no nos queda sino el hombre en el mundo, un ser de aspiraciones mundanas, con lo cual no pretendo descalificarlas, pues algunas son muy dignas y encomiables. Un ser que podemos describir hasta el punto de creer que hemos dicho de él cuanto puede decirse. Esta no es mi convicción, menos tratándose del maestro Librado Basilio, que siempre me pareció mostrar una parte de su personalidad y reservar para sí, tal vez por innata modestia, la más importante, la de sus diálogos internos, la de sus reflexiones intensas. El resultado de esos diálogos, de esas reflexiones, como ya dije, no cobraron vida hasta donde yo sepa en obra escrita. Sí se actualizaron, en cambio, en la vida misma, y eso hizo de él un filósofo cristiano. Como ustedes ven, mi aportación a este encuentro tiene todas las limitaciones imaginables. Trataré de compensarlas con mi mejor esfuerzo y contando con su benevolencia. Al evocar algunos rasgos del carácter de nuestro homenajeado, muchos de ustedes enriquecerán la imagen con sus propios recuerdos, como sin duda ya lo están haciendo. Me centraré brevemente en tres temas: Librado Basilio en su papel de director y maestro de la Escuela Preparatoria Juárez, Librado Basilio, el filósofo cristiano, y Librado Basilio, el amigo solidario. El maestro Librado Basilio fue director del Colegio Preparatorio de Jalapa, mejor conocido como Prepa Juárez, durante 18 años. Fue, según opinión de muchos, la época de oro de la institución. Dicho esto sin restar mérito a la gestión de otros directores. Y es que, además de sus cualidades excepcionales, entre las que sobresalía su autoridad moral para imponer orden sin coacción burocrática, eran indudablemente otros tiempos. Los jóvenes tenían una actitud receptiva al valor ético e intuían a sus legítimos representantes. Autoridad moral. Ese era el secreto de la fácil en apariencia manera de hacer funcionar una institución de 200 alumnos o más durante 2 turnos. La presencia amable del director, con los brazos cruzados en pose muy suya, invariablemente vestido con un traje de color discreto, de pie en la puerta de la dirección, era suficiente para garantizar una jornada tranquila. La armonía, consecuencia de una manera de ser, se imponía sin necesidad de órdenes expresas, menos de amenazas. A veces, los prefectos enfrentábamos algún conato de insubordinación
pero las cosas se calmaban tan pronto como el infractor era llamado a la dirección. Ahí cambiaba su actitud beligerante, pedía disculpas y el asunto quedaba arreglado. Para mí, el casi inadvertido poder de crear una atmósfera de convivencia respetuosa entre tantos individuos diferentes es la prueba decisiva de la verdadera autoridad. El maestro Basilio no era para los alumnos, maestros, empleados y funcionarios el director de la escuela. Era más que eso. Él era quien daba a su puesto el aura de prestigio que mantuvo durante el largo periodo de su gestión. En cuanto a la disciplina en el aula, he escuchado a menudo plantear el asunto en términos excluyentes. O el maestro impone su autoridad porque es el que sabe, o se autolimita conformándose con ser un guía, un colaborador de la actividad libre y creativa de los alumnos. La disyuntiva, como otras muchas planteadas en estos términos, es falsa. La solución se encuentra, diría el maestro Basilio, en el justo medio. El maestro es el que sabe, por eso es el enseñante, pero no todos los alumnos aprenden igual, ni se interesan por determinada materia en el mismo grado, y el maestro necesita, especialmente en el nivel formativo al que todavía pertenece el bachillerato, enseñarle aquello que es ineludible saber. En el arte de hacer comprensibles los principios filosóficos de lo que era el pensamiento clásico, de lo que el pensamiento clásico denominó la vida buena, el maestro Basilio obtuvo resultados positivos con sus alumnos en una medida que no podemos cuantificar, pero de indudable trascendencia, porque se relaciona con la formación de los hábitos intelectuales que determinan la orientación práctica de la voluntad. Aquí permítanme una breve digresión. Debe verse como una señal negativa para el destino de una sociedad cuando la autoridad responsable de la política educativa decide suprimir de los programas escolares la filosofía por considerarla de poca o nula utilidad. El criterio de lo genuinamente útil, tal como lo entiende la doctrina tomista, en la cual forjó su pensamiento el maestro Librado Basilio, impone la correspondiente jerarquía en los fines de la educación, subordinando los utilitarios en su aceptación más estrecha a los del orden intelectual que elevan y preparan al hombre para alcanzar la vida buena. Esta preeminencia es el signo más claro del rumbo tomado por la civilización moderna, en su ocaso, o posmoderna si lo prefiere, y denunciado hace más de medio siglo por Gabriel Marcel, de quien el maestro Librado Basilio fue un lector devoto. La mayor perversión del orden instrumentalizado es haber hecho de los medios fines en sí mismos. La riqueza material, el poder político, la entrega voluptuosa a la tecnología, el reconocimiento social, son otros tantos fetiches a los que los hombres rinden culto. En estos fincan la felicidad o lo que imaginan que es la felicidad, nada más contrario a las convicciones de nuestro homenajeado. Con estos acertos,
me he deslizado ya hacia el tema al que enseguida dedicaré algunas consideraciones y que se refieren al maestro Librado Basilio en su calidad de filósofo cristiano. La expresión tiene a su favor a pensadores notables y otros igualmente notables la consideran inadecuada. La esencia de la filosofía piensa, en cuanto a actividad racional, rechaza mezclarse con la esencia del fenómeno religioso que consiste en dar asentimiento a las verdades reveladas. La fe es creer en un nexo invisible, es aceptar lo que a la razón le parece imposible, lo que parece una locura, según el apóstol Pablo. Sin embargo, yo me inclino por la afirmativa. Con este título me referiré al maestro Librado Basilio, aportando las pruebas que en su caso legitiman la fórmula. Hay diversas concepciones de la filosofía. Según la definición que adoptemos, será la misión que le asignemos. Pero sea cual sea la posición asumida, esta implica un compromiso radical, pues la filosofía no es un saber entre otros del que el hombre pueda desprenderse al adoptar decisiones, en particular las decisiones relativas a los asuntos de mayor significado para su vida. Ante el dolor, la enfermedad terminal, la muerte de los seres amados, ante las crisis existenciales, en cada uno de estos casos el hombre reacciona conforme a sus convicciones más hondamente sentidas. La respuesta nos dice entonces cuál es la filosofía de ese hombre. ¿Qué pensaba el maestro Basilio sobre estas cuestiones? La única guía que me atengo para iluminar su pensamiento, además de determinados signos reveladores en su manera de conducirse con los demás, es la de ciertas pláticas en las cuales les puse mis inquietudes y les solicité su consejo. Siempre me ha intrigado el problema del mal. ¿Por qué existe el mal en un mundo creado por un Dios infinitamente bueno? He sentido la mordedura y el acoso del mal en las manifestaciones más obvias del mal físico y también en las formas más sutiles del mal moral, que instila su veneno en la copa de la existencia cuando la apuramos desaprensivamente. ¿Por qué el mal penetra tan profundamente y daña la estructura entera de la creación? ¿De dónde su origen? ¿De dónde su poder? Pregunta tremenda, desmesurada, para la que existen respuestas profundas e igualmente misteriosas como la caída del primer hombre. Entonces, ¿cómo vislumbrar una solución que calme la frustrante sensación de ver el triunfo del mal sin la certidumbre de que finalmente el bien habrá de prevalecer? La respuesta, así me lo dio a entender el maestro Basilio, es la humildad de quien conoce los límites de la razón, los límites del espíritu finito del hombre. La razón se libera de esos límites cuando se abre al misterio. Seguramente, y aquí me aventuro en el campo de las hipótesis, pero basado en el hecho de que el maestro Basilio estudió la doctrina directamente y a través de los comentadores más conspicuos, nuestro homenajeado aceptó el racionalismo tomista dentro de la justa medida en que la razón por sí sola, partiendo de la creación, puede remontarse al creador. Las famosas pruebas tomistas de la existencia de Dios. Además de Agustín de Tagaste, aprendió el maestro a buscar a Dios en lo más íntimo de la conciencia, en ese punto en el cual Dios se manifiesta.
En cuanto al mal, hemos de reconocer nuestra incapacidad de descifrar el porqué de su existencia, cuál es su papel en la maravillosa economía del universo. En cambio, sí podemos entender que el mundo es intrínsecamente bueno, porque así nos lo dice quien lo crió, y agradecer que así sea. Un mundo creado tiene garantizado el fin que su creador le ha prescrito y cuya historia queda velada por la historia profana, sin dejar por ello de orientarse a su consumación, aunque seamos impotentes para entenderlo. Tal es la fe del filósofo cristiano. A este se le identifica por el testimonio que ofrece con su vida y sus obras. Hace el bien con su palabra y su ejemplo, y en tiempos sombríos alienta la esperanza. Esta es la imagen que yo tengo del filósofo cristiano, y estoy convencido de que conviene en sus rasgos esenciales al maestro Librado Basilio. Me pregunto si el filósofo cristiano tiene un futuro en la época posmoderna y la que venga después. Las condiciones se presentan por ahora adversas y no hay indicios de un cambio de orientación que pudiera anunciar un renacimiento de la vida espiritual. Pero insisto, este diagnóstico pesimista no corresponde a la esperanza de quien cree en el designio providencial de la salvación. Con Maritain apostaríamos al crecimiento en la línea del bien, aunque la presencia abrumadora del mal lo oculte a nuestra mirada. Tal vez el germen del bien empiece a madurar en la conciencia de los hombres y la humanidad conozca una nueva y más alta era del espíritu. Creerlo así sería una hermosa manera de hacer nuestra la esperanza del filósofo cristiano Librado Basilio, pues la esperanza del cristiano consiste en las inspiradoras palabras de Gabriel Marcel, en saber esperar cuando ya no hay nada que esperar. Librado Basilio, el amigo solidario. En diversos momentos de mi vida, el maestro Librado Basilio me dio lecciones inolvidables. Un día le pregunté de las personas que había conocido cuál le parecía la más digna de admiración. Yo deseaba identificar cuál era para él, hombre de reconocida prudencia y sabiduría, la medida de la grandeza, la verdadera medida de la grandeza humana. Su respuesta me dio mucho para reflexionar. Según me dijo, siendo estudiante en Roma, conoció a un elevadorista a quien después de tratar durante algún tiempo llegó a admirar y a reconocer como un hombre verdaderamente excepcional. Claro está, el maestro Basilio se refería al hombre interior, cuya nobleza puede ocultarse bajo las prendas más anodinas, como en este caso, bajo la vestimenta de un elevadorista. El valor intrínseco de las personas poco o nada tiene que ver con las apariencias o con los símbolos con los que se cubre la vanidad mundana. La cercanía con el maestro Basilio, con quien colaboré durante 3 años como asesor en la preparatoria Juárez, cambiaron mi percepción de la realidad. Sobre todo me dieron la perspectiva propia de quien aprende a distinguir lo esencial de lo intrascendente. Si no siempre he sido fiel a esta enseñanza, se debe a mis debilidades, pues el hombre, nos explica Agustín de Tagaste, quien lo experimentó en sí mismo, aunque vea el bien, acepta el yugo de las pasiones
que causan deleite a sus sentidos y satisfacen sus anhelos de vanagloria. Concluyo mi participación con una anécdota reveladora de la ironía del maestro Basilio y de su estilo tan personal de demostrar su confianza. Tenía entonces 21 años y gracias a mi audacia y a su apoyo iba a iniciar mi carrera de maestro dando clases de literatura universal. Carente de toda experiencia, pensé en solicitarle algún consejo que me fuera de utilidad para iniciar el curso. Quizá la sugerencia de un libro, de texto o alguna indicación concreta de cómo debería de comportarme. Así que lo fui a visitar a la dirección de la escuela y le pregunté si tenía alguna indicación de darme. Sí, me respondió, cuando puedas, cómprate un traje. Y sonrió levemente. Creí ver en su mirada la chispa maliciosa que después conocería también. Eso fue todo. Nada relacionado con la forma en que podría impartir la materia. Salí de la dirección desconcertado. No había alcanzado mi objetivo y en cambio tenía un problema adicional. Conforme iba caminando, iba considerando mis posibilidades de comprar a la brevedad el mentado traje, único signo externo que me distinguiría de mis alumnos, algunos de los cuales eran de mayor edad. Distinguida concurrencia, tengo del maestro Librado Basilio los mejores recuerdos. Conservo de los años en que formé parte de su equipo de trabajo la indeleble impresión de haber tenido el privilegio de conocer a un maestro de vida y a un ser humano excepcional. Agradezco al ingeniero Agustín Basilio de la Vega la oportunidad de acompañarlo a él y a demás familiares y amigos en este homenaje con motivo del centenario del natalicio del querido maestro Librado Basilio Juárez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Ramírez Ramírez. Por último, el maestro José Luis Martínez Morales, quien es biógrafo y conocedor de la obra literaria de Librado Basilio, nos va también a dar su participación en este panel. El maestro José Luis Martínez Morales es investigador del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y docente de la Facultad de Idiomas desde 1977. Ha publicado ensayos sobre literatura latinoamericana en distintas revistas especializadas, participado en congresos literarios nacionales e internacionales, prologado algunas obras y es autor, entre otros, de los libros Horacio Quiroga, Teoría y Práctica del Cuento, publicado en 1982, Brevísimas Lecturas, Ensayos sobre Narrativa Mexicana, en el 2000, Atrevimientos, Ensayos sobre Narrativa Veracruzana, publicado en 2002, y Librado Basilio, Retrato Inconcluso, en el 2004, y Singulares Lecturas Tenebrosas, en el 2008. Por su labor académica, recibió en 2010 el Premio al Decano. Maestro, yo recuerdo hace algunos años estuvimos en la presentación de su libro, creo que usted tiene una copia, yo también traje la mía, y bueno, platíquenos, ¿cuáles son los aspectos interesantes que usted encuentra sobre la vida y obra de Librado Basilio? Bueno, primero
Primero, aclaro que te quedan creo que 5 minutos de lo que está destinado a, bueno, es lo que me dejaron los compañeros. Bueno, espero que tengan un poco de paciencia. Segundo, efectivamente soy investigador, no soy biógrafo del licenciado Basilio, me hubiera gustado serlo. No tuve éxito cuando lo quise entrevistar. No tuve la suerte que tuvo el padre Rafael de que le contara tantas cosas. Sin embargo, traté de llegar hasta donde más se podía a conocer su carácter, su forma de ser, sus anécdotas, etc. Y desde que él falleció, bueno, yo a él siempre le pedí que me dijera si tenía algunas cosas escritas de más, sobre todo desde de literatura. Me llegó a decir que tendría por allí algunos cuentecillos en borrador, pero la verdad es que creo que nunca aparecieron. Desgraciadamente pasó el tiempo y pasaron algunos acontecimientos y no sé, queda la duda, si es que hubo alguna serie de documentos que se echaron a perder, se tiraron a la basura, o si no hubo absolutamente nada. Pero entre las cosas que salvaron o que se salvaron de una situación no tan agradable, fue un cartapacio, una serie de documentos que Agustín hace aproximadamente 1 año y 2 o 3 meses me proporcionó, me prestó para ver si yo encontraba precisamente por allí alguna cosa que me sirviera, que me fuera interesante, pues para continuar de alguna manera, conocer un poquito, profundizar más en la vida del licenciado. Y al principio pensé que esto no tendría ningún sentido. Ya me había pasado en otra ocasión con un cartapacio similar de Sergio Galindo, pero después empecé a encontrar entre la paja, empecé a encontrar muchas cosas entre líneas, y entonces esto que les voy a comentar es lo que pretendo hacer, no es lo que ya tengo hecho, sino lo que estoy tratando de hacer. Una especie de relato, digamos, donde el personaje brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia física porque no va a actuar como tal, y en este caso sería un antirrelato, porque estaría más bien mencionado de manera indirecta por los demás personajes, que no serían tampoco ninguno de ellos protagonistas. Esta serie de documentos de 1947 a 1952 me hizo ver, en primer lugar, que era una época, digamos, de mucha intensidad, de mucha iniciativa, de mucha actividad de parte del licenciado. En segundo lugar, me reafirmó en varias de las facetas. Por ejemplo, en 1947, bueno, para empezar, como decía esta niña que hizo la presentación, sin el licenciado, dice ella, como es su nieta, decía yo, no existiría. Bueno, pues precisamente la historia de ella y de Agustín, etcétera, empezó en 1947. Curiosamente, ese año en que él se casó fue el año en que yo nací. Su futuro biógrafo, para que se me casa, licenciado. Bueno, en 1947, y entonces hay después una serie, digamos, de cartas familiares. Uno descubre cómo ahora toma el coche y se va en, qué sé yo, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, 3 horas máximo, está en Coscomatepec, pero en ese entonces era una aventura el viaje, y entonces la comunicación se daba básicamente a través de las cartas. Entonces hay muchas cartas familiares, muchas cartas, desde luego, como son las cartas de familia, como son la carta de una madre que le escribe al hijo, que está preocupada, por la salud de los nietos, de la primera nieta, después del primer nieto. Incluso hay una cuestión muy curiosa, porque en un momento determinado, bueno, para esto debo decir también que es la época en que, hablando de que él estuvo en Roma, a él le toca la época en que se manda a mucha gente que va a destacar dentro de la iglesia,
muy importante, y que tuve yo la fortuna de que dentro del seminario fueran también mis maestros, como el señor Sergio Beso, como el padre José Benigno Sili, como el padre Celestino Barradas, el mismo padre Soto, que no me dio a mi clase, pero que daba clase del seminario, etc. Y todos ellos también le escriben cartas, pero con una veneración al maestro y amigo. O sea, esto que ahora decimos de licenciado, en ese entonces era el profe amigo, así lo veo como se dirigen a él, el profe amigo, y lo toman como un consejero intelectual, desde luego, pero también hasta como un consejero espiritual. Hay que decir entonces también que no solamente estaban en Roma, a muchos los mandaban antes a Montezuma, allí se quedaban. Yo tuve un maestro de inglés en el seminario, el padre Elías, que no, por eso nunca aprendí inglés, entre otras cosas. Yo no sé si él de veras sabía inglés, pero estuve en Montezuma, y el libro de texto era el Nuevo Testamento en inglés, y lo único que creo que nos hizo aprender fue el Our Father, que hasta la fecha se me olvidó. Pero en fin, es muy curioso entonces toda esta correspondencia. Y yo quisiera, más que nada, abundando en esto que ya se ha dicho, leerles algunos fragmentos, a reserva de que algún día puedan conocer este texto que yo elaboraré como una especie de relato, que espero que más o menos salga. Pero les quisiera yo leer, por ejemplo, de un compañero que le escribe de Corona, California, de la iglesia San Eduardo, en ese entonces, en 1951, le dice: realmente me sorprendí al ver tu carta y grande alegría al leerla. Brotaron como por encanto muchos recuerdos ya adormecidos y detenidos por el tiempo. Del sótano oscuro de la memoria salieron desfilando en aquelarre tempestuoso el recuerdo de los palos que te daba José Flores, y las bofetadas y zapatazos con que lo obsequiabas a menudo. Algo que responde precisamente a la imagen que nos había pintado el padre Rafael, de que, bueno, no era solamente de palabra de las bromas y esto, no, también, bueno, al fin de cuentas, recuerden que él llegó al seminario, como se dijo, de 11 años. Nuestra recámara, le sigue diciendo a este compañero, nuestra recámara, que también era la del padre Galván, ¿cuántas veces fue campo de batalla? Tu carta ha sido realmente una nueva edición de mis recuerdos. ¿Cómo recuerdo que tú me enseñaste a jugar ajedrez? Y cada jaque que me dabas convertía mi pecadora boca en un torrente de picardías. Eso se lo dice su compañero, de sacerdote, en ese momento. A propósito de su viaje a Roma, 1933, el señor Sergio Beso, ya estando él en Roma, le dice en una carta del 48, dice acerca del Pío Latino, dice que un día, dice, repasando un día los retratos que están en los corredores, encontré a usted muy chiquillo todavía, por lo que creo que estaba en el propedéutico. Y esto llama la atención porque precisamente al parecer hizo historia, no, bueno, por su inteligencia obviamente, pero entre otras cosas también porque fue el alumno más pequeño. Así se lo dice también el padre Barradas, estando en Roma, en una carta del 24 de noviembre del 49. Estimado maestro, con mucho gusto tomo mi estilográfica, entre paréntesis, que usted me compró, para dirigirle esta carta desde su antigua morada, o sea, el Pío Latino. Profe, ¿qué le cuento a usted? Todo lo de por acá, usted ya lo conoce. Usted ya se imagina cuáles lugares visité. Los mismos que antaño, en 1933, eran frecuentados por el más chico del Pío Latino. Y el padre Sili, estando en comillas, en 1952, porque estuvo en comillas España antes de
que lo mandaran a Roma, le comenta de su próxima ida a Roma y le dice: espero se acuerde que tenemos cosas pendientes, pero ahora quisiera que me diera los consejos que dicen que suele dar para Roma. Usted, que vivió todo aquello, me puede enfilar para que sepa aprovechar mejor. Usted, me gustaría saber si allá es posible seguir con la literatura o hay que resignarse a abandonar lo iniciado en vista quizá de algo mejor. Y es importante ver cómo él a todas estas generaciones les influyó el espíritu, el conocimiento por las humanidades, por la literatura. Hay también una carta muy... son renglones así que aparecen, por ejemplo, del señor Beso, en donde en una carta le dice que él está muy emocionado con la filosofía, está emocionado con la música, con el cine, y efectivamente todo eso yo se lo conocí ya cuando estábamos en el seminario, todas esas aficiones, pero se le desliza a don Sergio decir, bueno, a mí lo que no me gusta, la verdad, es la poesía. Y se ve que como no hay las cartas que el licenciado les escribía, entonces se ve que en una siguiente carta algo le debe haber dicho, porque el licenciado al señor Obeso, porque en la siguiente carta que le escribe, don Sergio le dice: bueno, quiero rectificar, no precisamente es que no me guste la poesía, lo que pasa es que no me gusta la mala poesía. Entonces, bueno, hay muchas cosas así, y en este sentido también me llama la atención, por ejemplo, cómo se le reconocía, y que era la educación de ese tiempo, de un antiguo exalumno que también ya es sacerdote para el año de 1951 y que está en Ciudad Mendoza. Carlos Aguilar le dice: no quiero dejar, hacia el final de su carta dice, no quiero dejar pasar la oportunidad para darle gracias por los coscorrones y santos castigos que nos ponía para que aprovecháramos como debería de ser nuestro tiempo. Y Dios quiso que nuestros monásticos castigos y sobre todo vuestras enseñanzas hayan marcado en mucho el derrotero de nuestra vida. Gracias por todo, y aunque sea de paso, le repito, un consejo suyo es un mandato para mí. Esa es la admiración que, como decía el doctor, que creo que expresan la mayor parte de sus alumnos, aunque en honor a la verdad hay que decir que algunos no aceptaron muy bien estas formas, ¿no? Tienen algunos que otros, pero creo que son excepciones, cierto resentimiento. Hablando del padre Elías de Montezuma del año del 47, y a propósito de su boda, de la boda no del padre, desde luego, sino la boda del licenciado Basilio, le escribe, dice el padre Elías, bueno, no era entonces padre, era seminarista, obviamente: me llegó apenas hace momentos la noticia de su matrimonio y naturalmente no puedo sino felicitarlo, deseándole que viva realmente feliz en este nuevo género de vida. Y en otra carta del 48, también del 4 de julio, dice: vaya ante todo mi más sincera felicitación por el nuevo habitante de su casa. Se refiere a Margarita, la primera hija. Ya tiene usted quien le chille y le dé tantita guerra. Imagino que usted ha de sentir harto gusto al verse retratado en un ser inocente. En junio de 1951, el presbítero Víctor Phillips, yo no sé si era extranjero, pero le escribe esta carta de Jaltipan,
le dice, qué bueno que se han unido. Perdón, es que lo que quería yo decirles es que a mí me llama la atención, todo el mundo habla del caracol marino y precisamente alguno pensaba que todas eran las cuartillas que yo iba a leer, pero no, estos son ejemplares que alguien me dio no hace mucho, que un amigo del licenciado se había quedado con algunos números repetidos del caracol marino, y yo los traje hoy por si al final alguien quiere llevarse el recuerdo a alguno de ellos. Pero digo que me llama la atención de que se habló mucho, y sí es cierto, sobre el caracol marino, pero antes de esto hubo una revista que solamente tuvo 3 números y que se llamó Dédalo, y que uno de los que, bueno, se ve que les preguntaba a los de Roma, al padre Silio, al padre Barradas, les decía de los títulos que les parecía, y por allí el padre Silio le dice precisamente que él está de acuerdo en que se llame así, que se llame Dédalo. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es la empresa que se lanzó con otro seminarista que se llama Carlos Navarrete, y que parece que no le más bien parece que le fallaron con esta empresa, y llegó un momento en que él estaba muy desesperado, y entonces este proyecto pues hasta cierto punto fracasó. Y hablando también de estas cuestiones de espíritu cristiano, me llama la atención cómo a través de las revistas, a través de las clases, él no lo decía explícitamente, pero siempre quiso con el ejemplo que se viviera esto que se llama de la filosofía cristiana, más que nada que se viviera, ¿no? Es decir, en el caso de la literatura, por ejemplo, para él era muy claro que no había, toda la literatura podía ser leída por los muchachos de la prepa, hasta, digamos, por sus últimos años, que ya eran años en donde quizás había mayor apertura y todo. Él siempre pensó que debería de haber, digamos, de alguna forma cierto control, cierto, pues sí, digamos, no dar a leer cualquier tipo de obra, es decir, buena literatura, pero además que de alguna forma estuviera dentro de los parámetros, digamos, de cierta ética cristiana. Esta es una historia muy interesante que yo espero manejarla más adelante, lo de Dédalo. Además, se dio a la tarea de buscar, con todos estos apoyos de amigos, se dio a la tarea de buscar apoyos económicos, obviamente, para la revista. Fundó también en esa época una asociación de exseminaristas. Él fue el primer director de esta asociación. Hizo un boletín que se llamaba Vinculum, que desgraciadamente no sé si en el seminario todavía exista en el archivo algunos de estos boletines, no creo. En alguna de sus clases también tenía, me supongo que mimeógrafo, otra pequeña revista que se llamaba Ludus. Después le tocó formar la primera revista de la Universidad Veracruzana, Universidad Veracruzana se llamaba, que fue el antecedente de La Palabra y el Hombre, y que muchas veces injustamente se les olvida mencionar esa revista como antecedente, donde reunió muchas de las, como se dice en nuestro medio, muchas de las plumas eminentes de ese tiempo, por ejemplo a Vasconcelos, etc. Era una vida, digamos, muy intelectual, y en estos años también le dio por la cuestión de la filatelia. Hay cartas también aquí de correspondencia con filatelistas de Argentina. Ya no se diga la cuestión de la traducción y de los autores italianos, por ejemplo, en donde varios de ellos, entre ellos el que se hizo muy gran amigo de este Fiorentino, que le alababan su generosidad y su gran entusiasmo. Fiorentino le llega a decir eso de que vamos, le agradecía que tuviera gran entusiasmo por la literatura italiana,
cuando había algunos autores que ni en su caso él mismo no los conocía. También es el momento, por facturas que hay, porque de alguna manera nombra a sus compradores, vamos a decir, sus, no sé cómo se diría, a los que estaban en Roma, sobre todo el padre Castillo, era el que más le andaba en las librerías buscando, y a veces le decía, bueno, querido amigo, profe, me va a disculpar, pero estoy en exámenes, así es de que me va a disculpar que hasta dentro de unos 15 días que me desocupe, le voy a ir a buscar los libros, le voy a buscar las antologías que quiere de literatura italiana, etc. Y siempre también le decían, no se preocupe usted por el dinero, que de lo que me ha enviado de los dólares todavía le queda tal cantidad, usted puede seguir pidiendo. O sea, es algo muy interesante. Y en todo esto, y ya para no cansarlos más, quisiera yo terminar, porque sería el espíritu, o ha sido siempre cuando se habla de él, de estas cuestiones. Quisiera yo terminar con esto, que es una anécdota involuntaria de la vida del licenciado. En una carta del entonces seminarista Elías de Montezuma, del 1 de noviembre del 49, le dice hacia el final también de la carta: se me estaba olvidando darle el pésame por su propia muerte. Según la revista del Piolatino, fue usted muy llorado por acá. Ojalá le aprovecharan todas las indulgencias y chicotizas que se ofrecieron por su ánima. Mario dejó la cebolla por 8 días. Magalla, a no ser que sea Magaña, pero así decía, Magalla bajó la ración del desayuno. Lo mismo que el señor Coquet. Soto, o sea, el padre Soto, tuvo insomnios y Ortega se abstuvo de no sé qué. Los de Cuernavaca no les fueron en saga. Vi a Magallo y a Pepe quebrarse el pecho a golpes en los viacrucis. Imagínese si tenía de qué reírme. Y en otra carta de otro José Alberto Gavidia, del Salvador, del 5 de enero del 52, también le dice: no sé si habrás tenido más noticias de Monseñor Rafael Valladares. Si mal no recuerdo, allá por julio del año pasado estuvo en mi casa y hacíamos comentarios sobre una noticia aparecida en un periódico del Piolatino en el que se mencionaba tu desaparecimiento de esta tierra, pero fue desvirtuada por tus recientes noticias y él se fue tranquilo. Y a este propósito también, Eusebio Castro, una carta del 17 de septiembre del 49, le dice: estuvo por aquí en México el padre, y pone puntos suspensivos, olvidé su nombre. Él mismo decía haber leído en un boletín del Piolatino que te habías muerto. Yo pensé que el matrimonio lo habían interpretado de tal manera. Y también a este propósito, el 24 de junio del 51, Rafael Valladares le escribe de una población llamada San Miguel y le recuerda lo mismo. Una sorpresa muy grata fue tu primera carta, precisamente cuando acababa de discutir en San Salvador con José Alberto Gavidia, que te recuerda mucho, la autenticidad de tu muerte, yo, y la autenticidad de tu vida, él. Yo le alegaba haber visto en el boletín la noticia de tu defunción, y para más, aunque esto no era argumento decisivo,
que yo ya había celebrado la misa por ti. Gavidia me alegaba que hacía poco había recibido carta tuya. Como supondrás, me vine dudando y cuando me encontré con tu carta, fue para mí tu gloriosa resurrección. Aleluya. Y bueno, pues termino con esto porque pienso que de alguna forma, si el licenciado fue siempre muy bromista, pues esta fue una de las bromas macabras que le hizo la propia vida. Así yo creo, y esa es pues, ¿qué diría yo? Siempre la curiosidad que me queda, cómo en este mundo de papel, en este mundo de cartas, quedaron sepultados tantos recuerdos, no solamente de personajes como el que estamos hoy celebrando, sino de tantos otros. Realmente yo descubriría tardíamente mi vocación si dijera yo pues que andar entre archivos, andar entre papeles es realmente maravilloso porque es descubrir muchos mundos que están por allí. Y en este sentido yo creo que me van a servir para poner un pequeño apéndice para, espero, ya no una nueva edición impresa, pero sí poder, como ahora se acostumbra, subir alguna edición electrónica donde todo el mundo pueda acceder de manera gratuita para conocer más de esta personalidad. Yo lo único que puedo decir es que recuerdo, y con esto ahora sí digo fin, cuando el licenciado murió, la reflexión que me vino de inmediato fue: tanta sabiduría, tantos años acumulados en sabiduría, que este hombre, a mí que no me gusta el fútbol, él se sabía las historias completas de futbolistas con sus, todos sus detalles. ¿Cómo puede ser, decía yo, que con la muerte se sepulte todo, se acabe toda una memoria? Pero bueno, pues eso somos, ¿no? Sin embargo, mientras estamos en vida podemos, como lo estamos haciendo ahora, rendir a alguien que nos dejó a todos nosotros, como se decía al principio, pues mucho que agradecerle. Y a ustedes, gracias por su paciencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres panelistas por tan entrañables participaciones que para mí fueron oro molido. Resulta que sí me parezco a mi abuelo, no por lo erudita, pero por lo inquieta y lo rebelde, y eso me encanta. Vaya, por fin hay un punto en común. No, muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a continuar con el programa sin dejar de mencionar la presencia de tres de los vástagos pues para mí era papi, para usted yo no sé cuánto le habrá gustado el sobrenombre de los nietos, pero pues a mi tía María, a mi tío Jera y obviamente al director de orquesta de esto, que es Agustín, que ya me está haciendo caras, pero bueno, tío, ni modo, te toca el reconocimiento. Nada, pues que están aquí y que yo supongo, me imagino que están disfrutando tanto como nosotros, que hay hasta bisnietos también, eso también es muy simbólico, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la parte artística, que es un recital de 2 poemas, porque, bueno, pues le gustaba escribir poesía, y que están musicalizados. El primero, que es de noche, te estoy viendo, a cargo de Cristina Basilio Azas, que es estudiante en la Facultad de Música de nuestra máxima casa de estudios. Y el segundo, que es Imposible a tus manos, por Raúl Ladrón de Guevara Cuevas, es la musicalización.
Las intérpretes son la maestra Ivonne Reyes, que es soprano, voy a leer brevemente su biografía pequeña, que nació en Jalapa, Veracruz, estudió piano y canto en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, ha participado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa como solista en diversas ocasiones, cuenta con premios internacionales y uno nacional en concursos de canto. Desde 1993 forma parte del coro de la UB. En 2014 lanza su primera producción con 12 temas inéditos para voz y piano, donde ella misma interpreta sus canciones. Y en el piano está la maestra Rosa Morales Ramírez, también nacida en Jalapa, inició sus estudios en el Centro de Iniciación Musical Infantil, el famoso CIMI, y más tarde ingresó a la Facultad de Música de la UB. Ha participado en festivales y encuentros corales como integrante de la Camerata Coral en la Universidad Veracruzana. Ha tomado clases de perfeccionamiento pianístico con maestros reconocidos nacional e internacionalmente, además de cursos de música de cámara. Actualmente es directora del Centro de Iniciación y Profesionalización de Música Divertimento. Pues muchas gracias y vamos a escucharlo.
Muchas gracias a nuestras intérpretes, maestra Ivonne, maestra Rosa, muchísimas gracias. Pues bueno, antes de despedirnos, los invitamos a que nos acompañen al brindis, justo aquí, no es muy lejos. Y bueno, vamos a brindar por el cumpleaños de Librado, ¿no? Porque cumpliría 100, así que salud por eso. Muchísimas gracias de todo corazón, de parte de toda la familia, por su presencia, nos honra muchísimo y bueno, que les vaya muy bien. Ah, perdón, tío, perdón, hablar, perdón. Pues buenas noches a todos, no estaba yo preparado para este acontecimiento que me están dando una responsabilidad para agradecer de parte de la familia Basilio de la Vega y demás compañía, Asas, Moreno, Calatayud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que realmente creo que pues no podrán ver que pues dentro de todos los chicos pues estamos muy orgullosos de ser afortunados con este padre, ¿no? Que realmente nos dejó un legado. A mí me decían, oye, ¿cuántos idiomas sabes? Le digo, pues nada más uno, ¿no? Apuradamente. Pero él me enseñó una de las cosas. Dice, tú ayuda, trabaja, cumple, cuando puedas ayudar, ayuda, que solito te recomiendas. Y creo que eso se los comparto, porque creo que todos los Basilio hemos estado en común acuerdo de cumplir y no manchar el apellido. Gracias por todo, por su atención, por su tiempo y pues les deseo muchas felicidades al nombre de la familia y gracias.
Gracias.